Bueno, buenos días chicas, chicos, a la segunda sesión del taller de filosofía. Para quienes no estuvieron el día de ayer o tuvieron problemas con la sesión, estuvimos viendo lo que era la filosofía, su diferencia con otras formas de explicar el mundo, como lo es la ciencia en particular, la religión, las creencias populares. Vimos algunos puntos en común que comparten con estas referencias, pero también se destacó los contrastes entre esas posturas. De igual modo, pues entramos a lo que fue la parte de la importancia de la filosofía, no solamente en el aspecto de lo que pudiera servir para esto que es el examen de admisión, sino también para situaciones un poco más pragmáticas, inclusive hasta lo cotidiano, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto, algún comentario, algo que quieran agregar. Vamos, anímense a participar. Bueno, entonces si no hay alguna duda. Bueno, que ya hay un mensaje que viene. Perfecto, gracias, Clau. Bueno, pasamos entonces a un punto muy interesante, que es lo que va a darle cierta singularidad a esto, y es el origen de la filosofía. Me gustaría aquí involucrarlos con una pregunta que espero que sea atractiva para ustedes, y es, ¿por qué en Grecia es en donde nace la filosofía? Podemos abogar a que otras culturas y tradiciones tengan una forma de pensar filosófica o equivalente a la filosofía, o solamente es en Grecia. ¿Sale? Les pongo esto en cuestión porque durante mucho tiempo el argumentar que de Grecia se dio origen a la filosofía y se planteó pues el principio de este pensamiento racional, pues derivó a que los occidentales, particularmente los europeos, que de algún modo son herederos del legado de Grecia y Roma, pues se sustentaron como eh, una cultura superior a otras formas de pensar. Y negaron, por ejemplo, que dentro de la cosmovisión originaria de América, en Asia o en África, hubiera algo que sería similar a la filosofía. Es decir, durante mucho tiempo, y bueno, todavía eso llega a causar cierto debate en la actualidad, se piensa que el hecho de que esas no generaran un sistema de pensamiento como lo que sí hicieron los griegos, derivó a que se asumieran como un contexto cultural menor o inferior. Y bueno, eso ha dado pie a que incluso todavía en el presente algunas personas sigan pensando que lo europeo, lo occidental es lo único legítimo, y que si acaso lo que está fuera de ello está como que en vías de madurar. Entonces, pongámonos en el centro de esa pregunta. ¿Por qué nace en Grecia esa forma tan particular que llamaríamos filosofía? Y si eh, estas inquietudes van a tomar un camino un tanto parecido, pero en otros contextos histórico-culturales, ¿no? Tratemos un poco de ampliar más el panorama para, de alguna forma, ver las cosas de un modo más abierto y ya paulatinamente apreciar este legado cultural. Exacto, aquí voy a leer para quien vea más adelante la grabación. Espero que los chicos aquí presentes también se metan en la discusión. Pavel nos comenta que porque es el eje del pensamiento que rige el mundo occidental, y eso es cierto. Aún después entrando la influencia del cristianismo, el rollo de la modernidad con el renacimiento y el humanismo, que bueno, genera
ese punto un máximo apogeo con la ilustración y toda esta dinámica del siglo XIX. Ahí apelo a que revisen sus apuntes de historia. Pues todo, a pesar de todo eso, es Grecia y Roma la piedra angular de lo que conoceríamos como Occidente, ¿no? Y les digo, en estos mecanismos de dominio, pero también de resistencia, en pocas palabras, de interacción con otras formas de pensar, se ha llegado a asumir como lo correcto, ¿no? Sin embargo, rescato la segunda parte de la participación de Pavel y que es cierto, ¿no? Existen otras formas de pensamiento, existen otras formas de incluso razonar y pensar el mundo más allá de ciertos preceptos de carácter religiosos, ¿no? Más allá del mito. O incluso si somos un poco más abusados, si examinamos con atención incluso ciertos mitos, podemos ver que en el trasfondo hay un pensamiento muy parecido al filosófico, ¿no? Y sí, eso es lo que de alguna manera invalida, ¿no? Entonces, esto lo para que se destaque la dinámica en la que nace la filosofía en Grecia, pero también para poner en una situación de paridad esas otras formas en cómo se ha explicado el mundo y que son igual de valiosas. Y que bueno, difícilmente en el ámbito de lo académico básico no se llega a tocar, pero está justo ahí en la mano, ¿no? Por ejemplo, en la literatura. Entonces, valdría la pena hacer esos contrastes porque al final nosotros, ya aquí centrándome en la parte de lo que llamaríamos México, que bueno, eso también es todo un debraye, embrevamos también de esas tradiciones. No solamente de este legado occidental, bueno, tenemos una fuerte referencia de lo que han aportado los pueblos originarios que habitaban en México, incluso antes de la llegada de los españoles, y también todo este bagaje que traen consigo eh, las poblaciones afrodescendientes que por la esclavitud llegaron a América y particularmente a México y abonaron a lo que somos, ¿no? Entonces, ahí siéntanse herederos de un legado que es muy contrastante y que forma parte de nuestra manera de ver el mundo. Y por supuesto que eso impregna nuestro pensamiento filosófico, cómo eh, llegamos a afrontar problemas un tanto complejos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la parte de la moral o pensemos en la cuestión de lo que entendemos por individuo, ¿no? Que bueno, paulatinamente ya iremos avanzando en esas discusiones, ¿vale? Pero remitiéndonos al punto de Grecia y de Grecia en particular, que es en donde nace vamos a destacar lo siguiente. En primera instancia, nos habla un poquito del contexto histórico. Los griegos son un pueblo muy particular. Geográficamente van a estar cerca de la costa que los va a llevar al mar Mediterráneo oriental. Aquí, híjole, se me pasó ponerles un mapa, pero vayan imaginando el mapa, ¿no? Está Italia, que está bien identificado por ser la botita. A un lado hay una península que acaba como si fuera en un tenedor. En esta área es en donde se van a desarrollar los griegos. Y si echamos a volar nuestra imaginación, es un área geográfica sumamente transitada. O sea, de ahí se generan rutas comerciales o se integran a rutas comerciales que conectan con el Medio Oriente, que conectan con el norte de África. Entonces los griegos, que al final es un pueblo de navegantes también, va a tener contacto con esas formas de pensar y las va a integrar. ¿Sale? Y como sucede con otras culturas, lo que va a dar pie a la explicación del mundo, pues van a ser los mitos, pero estos mitos van a ser un tanto distintos a lo que vemos en otras esferas culturales, en tanto que es la parte antropocéntrica, el hombre, lo más sustancioso. Incluso los dioses tienen muchas características humanas, piensen y analizan en lo que es Zeus, ¿no? Zeus, Afrodita, Apolo, quienes ustedes quieran, si por ahí han leído algún mito griego, van a darse cuenta que son dioses muy particulares porque tienen emociones, tienen varios aspectos que los humanizan.
¿no? De hecho, en lo personal, esa es una de las cosas que me resultan tan fascinantes de la mitología griega. Y por medio de esos mecanismos se explicaba el mundo, ¿sale? Entonces, lo que de ahí se desprende también es el hecho que diferencia, por ejemplo, la tradición judía, que tiene un dogma religioso canónico, es decir, organizado bajo una serie de normas estrictas y un libro sagrado que lo fundamenta. Aquí la cuestión religiosa es más este, flexible. Ah, bueno, sí, los semidioses también traen unos relatos, pero de lo más padre, Hércules, Perseo, Aquiles y demás, y todos con un toque de tragedia además. Entonces, esta idea del destino funesto, ¿no? De que pase lo que pase, te va a cargar el payaso si eso ya estaba predispuesto. Y al final, bueno, la tragedia tiene ahí un fundamento educativo muy interesante. Cosa que, por ejemplo, no vemos en otras tradiciones. Y ojo, claro, con esto no quiere decir que los griegos sean más fregones que otros pueblos. Simplemente son diferentes. Eso también hay que empezarlo a romper, ¿vale? No por el hecho de que cada sociedad tenga una cierta singularidad, quiere decir que ya esté más adelantada o más atrasada que otra. Y ahí es en donde la historia nos ayuda a clarificar muchas cosas. Así como nosotros, cada sociedad va a tener un ritmo muy particular. No hay movimientos o un camino estandarizados. No porque los griegos tuvieran esto, quiere decir que los otros pueblos igual tenían que llegar ahí, ¿no? Eso ya está tremendamente superado. Así que bueno, eh, regreso, viene esta cuestión de que la religión es un poco más flexible, a pesar de que comparten elementos comunes, cada ciudad andaba en su cotorreo. No hay una ausencia de libros, no hay una serie de libros sagrados. Quienes cuentan los mitos van a ser los poetas, y los poetas son seres humanos. Entonces es un discurso que en su momento va a ser perfectamente criticable. Ahora hay una situación histórica que permite el desarrollo de la filosofía. En primera instancia, en el siglo VII, más o menos, Grecia comienza a tener un desarrollo demográfico que la va a llevar a que comience a colonizar otras partes del mundo de aquel entonces. Me estoy refiriendo a la parte de lo que es el mar Mediterráneo, este cuerpo de agua que está al sur de Europa, que conecta con el oeste de Asia y con el norte de África. Y por allá van a andar los griegos, van a andar ahí fundando colonias en el sur de Italia y llegaron, bueno, hasta España. Entonces esto, insisto, va a permitir interactuar con otras formas de pensar. Un punto también muy importante es el hecho de que no es una nación políticamente unida. Creo que eso ya lo había citado, ¿no? Entonces esto permite una cierta autonomía en cuanto a formas de explicar el mundo. Viene también una cuestión trascendental por ahí del siglo VII, tirándole al siglo VI, que se conoce como época axial, porque no nada más es en Grecia, sino en otros lados están ocurriendo un cambio de pensamiento muy interesante. Los primeros filósofos, por ejemplo, son contemporáneos de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, que va a representar también una revolución de pensamiento en la India. Tenemos a Confucio y a Lao Tse en China, los profetas que van a definir al judaísmo en lo que es Israel. Vaya, por todos lados está habiendo un cambio de chip muy interesante. Y llegados a ese punto, los mitos van a comenzar a ser eh, insatisfactorios en el sentido de explicar la realidad, de entenderla y explicarla. Los mitos van a comenzar no a ser desechados o olvidados, porque eso jamás va a pasar, pero sí van a ser cuestionados y eso genera una forma distinta de mirar las cosas. Algo que también va a orillar a esto es las primeras pinceladas de lo que llamaríamos democracia, a diferencia de lo que sucedía antes, en donde las ciudades griegas eran dominadas políticamente por una familia poderosa o por un conjunto de familias, o en su defecto incluso por reyes o líderes carismáticos que van a ser denominados tiranos. Ya para el siglo VII, el siglo VI, viene la democracia, que es un sistema político que plantea una mayor participación por parte de los individuos. Y la democracia implica hablar en público, implica argumentar, implica conocer mejor tu entorno. Eso, digamos, es lo que diferencia
a un ciudadano de un súbdito. Un súbdito confía en la autoridad, asume que así son las cosas y respeto al rey. Y, digamos, confío en esa protección real. No me meto en rollos políticos. Y un ciudadano no. Un ciudadano, al formar parte de una comunidad, tiene la responsabilidad y el derecho de participar y opinar, pues, hacia qué rumbo vamos a ir. Y esa evolución política y social es la que están teniendo las polis. Esa evolución se va a traducir en ya no confiar tanto en lo que ya está hecho, porque los dioses así lo quisieron, sino en que cada uno generara una conclusión más específica de lo que estaba pasando. Entonces, la crítica a la religión, que insisto, no va a desaparecer, eso hay que tenerlo muy claro, y también el interés por explicar el origen de las cosas desde la naturaleza va a llevar a que aparezca la filosofía, específicamente en Mileto. Y van a darse una serie de explicaciones un tanto lógicas del origen de las cosas a partir del medio natural. Y eso es algo que va a distinguir a todos estos compas que estamos viendo por aquí, que van a ser los filósofos presocráticos. Digamos, es la primera escuela de filosofía muy heterogénea, muy diversa, pero eso es lo que va a plantearse. Más adelante, digamos, va a haber otro punto de quiebre con los tres grandes de la filosofía griega, o por lo menos así no nos los venden, Sócrates, Platón y Aristóteles, en donde las preocupaciones ya no van a estar en el medio externo, sino en definir al ser humano. Y por eso ahí hay una, una ruptura respecto a cómo se venía dando. Y bueno, ya de ahí van a ir apareciendo otras tantas escuelas. La diferencia entonces entre lo que es filosofía y, y el mito es que se plantea esas explicaciones desde un ejercicio objetivo. Aunque sigan habiendo por ahí cosas medio mafufas, por ejemplo, el apeiron, que creo que por ahí lo plantea, no sé si Anaximandro, es una cosa así medio extraña, pero al final intenta manejarse desde una cuestión natural, es decir, dentro del cosmos, y que plantea algo que distingue mucho también a la cultura griega, la idea del equilibrio, de la armonía, la proporción. Eso va a estar desde estas explicaciones que intentan solucionar, pues bueno, de dónde vienen las cosas, que son hasta, si lo quieren ver así, la parte del arte, la organización de la sociedad, el mismo sistema político que ahí están desarrollando los griegos, ya está la democracia, que es de lo más representativo, pero también hay que involucrar a la oligarquía, la aristocracia e incluso la tiranía, no dejan de, no renuncian a esta parte de cierta proporción, ¿no? Aunque eso no implica realmente que haya una justicia como tal, por lo menos no en los términos que actualmente estamos entendiendo. ¿Sale? Entonces, de ahí vienen un chorro de discusiones y la filosofía se vuelve un proceso abierto que continúa hasta la fecha, ¿vale? Que insisto, es equivalente a otras cuestiones que provienen de otros pueblos. Estaría genial que en un momento dado pudiéramos hacer una confrontación, por ejemplo, entre el origen de la filosofía a otras tradiciones, que bueno, yo sí les concedo esta parte de la filosofía sin caer en anacronías, que nos legan, por ejemplo, el budismo, el jainismo, que aunque se entienden más como religiones, realmente tienen un trasfondo filosófico muy cañón, o el confucianismo, ¿no? Incluso por acá en Mesoamérica también hay una tradición de pensamiento muy interesante. Estaría muy padre en un nuevo momento hacer esa, esa comparativo, o la tradición del Ubuntu de los pueblos del sur de África, ¿no? Entonces, bueno, al final eso es lo que da la particularidad para lo que hoy que entendamos como filosofía. Eh,
se dé en Grecia y no en otros lados. O sea, hay una serie de marcos temporales, sí, hay un marco histórico específico que da pie a que se desarrolle esto tan particular y que son condiciones que no se comparten en otras tradiciones, en otras culturas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, gracias, Isa. Los demás. Por cierto, para darle un toque un poco más humano, si tienen chance de prender la cámara y poner su micrófono, sería genial. Pudiera darle a la sesión un toque más presencial, salvando las distancias. Insisto, es opcional, tampoco no es obligatorio, en tanto que sé que eso gasta recursos y a veces pues, los dispositivos con los que nos conectamos no tienen esas condiciones. Pero si pueden, sería genial. No, ni que lo digas. En general, la mitología, en cualquiera de sus vertientes, en cualquier comunidad, tiene algo muy padre, muy padre. Por ahí, si les gusta el rollo de interesarse por la mitología, apreciar su valor e incluso estudiarla, hay dos antropólogos que han hecho trabajos, pero brutales, en tenor a este tema. Por ahí está, creo que sí se llama Mircea Eliade, son de los clásicos. Y Joseph Campbell. De hecho, resulta muy interesante que hasta los trazos que hoy vemos de películas de acción, sobre todo en esta parte de los superhéroes, Marvel, DC, si los analizamos desde esta óptica, traen un rollo que se parece mucho a la narrativa mitológica, sobre todo el arco que lleva el héroe. Y es algo bien interesante. Ahí si les late ese cotorreo, chequen, no recuerdo si es de Eliade o de Campbell, hay un libro que se llama El viaje del héroe, en donde se explica el por qué tiene pasajes de tragedia, la cuestión del carácter, del temple, no sé. Ese libro es de una riqueza enorme. Y afortunadamente, pues cuando hablamos de mitología, es un tema bastante divulgado y afortunadamente hay colecciones muy padres de cualquier tradición que se les ocurra. Bueno, hay algunas que cuestan un poquito más trabajo. Yo he visto, por ejemplo, menos libros o compilados de mitología de los pueblos de África, por ejemplo, o de Oceanía, que es de lo que menos he visto. Pero, por ejemplo, si nos vamos con lo más famoso, que es lo celta, lo vikingo, lo egipcio, eh, lo griego, lo grecolatino, pues sí pueden cachar, incluso hasta lo mesoamericano, ¿sale? Hay mucha tela de donde cortar, la verdad es que es algo muy padre. Sí, si nos vamos por ese análisis, y bueno, no por colgar la cuestión de que la siguiente semana es Semana Santa y vamos a estar, pero bombardeados de películas bíblicas como cada año, y habiendo tantas siempre ponen las mismas, fíjense. Pero sí, eh, la narración que nos traen los evangelios, tanto apócrifos como canónicos, dan la pinta de Jesús como una divinidad, como un héroe mítico. Sí, cierto. Que en lo personal a mí me agrada más la figura del Jesús histórico, que también es un tema fascinante, aunque no tan sencillo de entrarle. Bueno, pues digamos que pasamos ya a la primera etapa un tanto informativa de lo que es la filosofía, encuadrarlo, y ahora nos vamos con una parte un poco más práctica, así es que
Si por ahí tienen a la mano un papel, un lápiz, una pluma, pues va a estar genial porque vamos a realizar algunos ejercicios al respecto, ¿vale? Y bueno, como viene en el título de la presentación, pues vamos a hacer una introducción a la lógica. Advertencia, no vamos a agotarla, insisto, esto da para un curso completo que incluso escapa las habilidades y conocimientos de su servidor, pero sí vamos a aprender lo sustancial de esta como algo así súper engorroso y tengan con qué defenderse para el examen. Pongo especial atención a la parte de lógica, aunque no profundicemos en todos los temas, porque es, por lo menos en en UNAM, es en donde más peso tiene. Probablemente un 30% de los 10 reactivos de filosofía de área 4 tienen que ver con lógica. Y creo que otros 3 es ética. Y los otros 4, pues ahí la cambalachean, ¿no? Pero siguen a ver este, sobre el principio de la filosofía y las características de la filosofía. Así que vamos a ponerle un poquito más atención. Ahora, esta parte de la lógica está bien bonita porque va a servir de puente para otras disciplinas, sobre todo en español. Y ya que por ahí David mencionaba que tenía interés en cómo aplicar para su examen, que bueno, en su caso es de área 3 lo que ofrece la filosofía, bueno, aquí tienes el principal nicho. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a conocer los aspectos más relevantes de la lógica, cubriendo esta parte de lo conceptual que pudiera venir en el examen, checar lo que es lenguaje y razonamiento, que son dos elementos muy importantes, y aquí destaco mucho esto, porque si la parte del razonamiento lo aplican a la cuestión del lenguaje, en específico a lo que es la comprensión lectora, van a tener la habilidad y la capacidad suficiente para poder identificar estas cosas que vienen en el examen de admisión y por consiguiente superarlas. Para esto, pues sí, tienen que tener bien amarrado esa otra parte informativa que representa el aprendizaje pues, de los contenidos de las diferentes materias. Pero, de verdad, si ustedes ponen a su cuyo a trabajar y comienzan a hacer esta reflexión desde el razonamiento, va a ser brutal, va a tener un impacto enorme, incluso hasta en la manera en cómo se están acercando al material de estudio. ¿Sale? Ya en términos específicos de lo que es la lógica, lo que pretendo en esta sesión, quizá el día de mañana, es comprender la diferencia entre premisa, juicio y argumento. Que a veces decimos que son lo mismo, pero en realidad no hay más cuestiones. Y fíjense que esto también entra con la parte de redacción. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar también de los diferentes tipos de razonamiento que existen y sus singularidades, que es de lo más sencillo. ¿Sale? Y bueno, ya en últimas instancias nos vamos a divertir con lo que sería el tema de las falacias, que eso está muy lindo, ¿vale? ¿Dudas acerca de lo que vamos a ver ahorita en lógica? O bueno, introducción a la lógica. No, perfecto, todo bien. Vientos. Bueno, pero vamos a empezar a hacer un repaso de lo que también ayer vimos. ¿Cómo podríamos definir a la lógica? ¿Qué sería para ustedes la lógica? Más allá de que a lo mejor en el bachillerato fue una materia que se quedan con cara de yo no entiendo ni más, está muy difícil. O sea que, por ejemplo, a mí me pasó. Y miren, ¿dónde acabé? ¿Qué sería la lógica? Un pensamiento de cuestionamiento. Ajá, ok.
Bueno, eso no suena nada mal. ¿Quién más? Lo que les decía ayer, ¿no? O sea, es como el presentar de manera ordenada y clara pues sí, bueno, en este caso de la filosofía, pues un pensamiento, una idea, que bueno, siento que también aplicaría como pues en las ciencias, ¿no? O sea, que sean como una sucesión coherente de la exposición de una idea o algo así. Ujú. y, y que se fundamenta en una cierta objetividad. De ahí que, por ejemplo, la lógica, también fíjense que esto es algo bien interesante, sea el punto de encuentro entre lo filosófico, pero también con lo matemático, y que bueno, eso ha dado pie a que esta parte de la lógica incluso la lleguen a estudiar de una manera bastante profunda. Gente como lo que es em, informáticos, computólogos, actuarios, por ejemplo, analistas de información. O sea, más allá de las humanidades, la lógica tiene ahí un potencial enorme. Si no me creen, chequen los planes de estudio. Está muy, muy interesante. Entonces, para ir redondeando, qué buenas participaciones, vamos a irnos hacia lo más general. Y creo que con esto se integra lo que ustedes ya comentaron. Va a ser una disciplina filosófica que va a encargarse de estudiar la estructura y la veracidad de un argumento. O dicho de otras maneras, la lógica se encarga de analizar cómo se construyen las ideas y qué tan veraces son. Esto implica que la lógica, a diferencia de otras disciplinas filosóficas, tenga más cargada un aspecto objetivo, porque, por ejemplo, se intenta apegar lo más posible a la realidad, aunque bueno, ya en últimas instancias, como ya lo estábamos platicando, hablar de realidad también es hablar de una cuestión un tanto subjetiva, pero bueno, es algo que la lógica pretende llegar y además es formal, o sea que tiene un lenguaje específico, que eso es un punto que comparte con otras disciplinas, por ejemplo, las matemáticas. Y que la idea de tener este lenguaje va de la mano con evitar confusiones o ambigüedades. ¿Sale? Entonces, en este punto, la lógica es una maravilla, es como una linterna. Y más en la situación en la que muchos de ustedes están, en tanto que se van a enfrentar a un examen que les va a exigir razonar, porque la naturaleza de los reactivos son muy capciosos. Entonces, si yo no leo de una manera analítica, razonada las preguntas y de ese modo hecho mano el conocimiento que tuve a través del estudio, difícilmente yo puedo superar esa prueba. Tenemos muchos vicios y uno de ellos es que nuestra lectura parece como si fuera, no sé, una máquina registradora de supermercados, de esas de que te verifican el precio. Y es ahí en donde, pues bueno, entramos a una situación muy riesgosa, ¿no? Que bueno, esa es una de las tantas condiciones que deben de enfrentar, porque también no solamente es la parte del capcioso, sino la misma extensión de temario del examen, que es bastante, el límite de tiempo, el entorno que se van a enfrentar, porque la universidad no renta las escuelas más adecuadas para la prueba, son pequeñitas, y los nervios, ¿no? Sin embargo, si combinamos la lógica, lo que nos ofrece la lógica, con lo que ya estudié, mate, física, historia, geografía, pues bueno, mis posibilidades de superar la prueba van a ser mucho más amplias, ¿vale? Así que bueno, ya que hablamos del lenguaje y aquí nos vinculamos con español, podemos definirlo como un conjunto de caracteres que van a expresar un mensaje de situación comunicativa específica. Les digo, aquí nos enlazamos en lo que es español. Sin embargo, este lenguaje tiene limitaciones. Acuérdense que en español vieron un tema que se llama
lenguaje, bueno, connotación y denotación, en donde la connotación va a referir a un juego de significados de lo que dice el texto, y la denotación es lo explícito. Y a veces nos cuesta trabajo saber cuándo sí y cuándo no. Y ahí mucho tiene que ver el contexto comunicativo. En este punto, la lógica va a ser una disciplina formal, en tanto que, como les dije, va a analizar también este lenguaje, va a intentar identificar, bueno, hacia dónde me quiere llevar. Así que esto se conecta también con uno de los primeros temas que en español y que es funciones de la lengua. ¿Vale? Entonces, en el caso de la lógica, bueno, distingue diferentes tipos de lenguaje, pero nos vamos a acotar en los más populares, más comerciales, dirían por ahí, ¿no? El informativo, el directo y el expresivo. ¿Sale? En el informativo, bueno, ahí se ocupa la expresión comunicativa para asegurar o negar proposiciones que van a tener la posibilidad de ser verdaderas o equivocadas y además van a formar parte de un argumento. O sea que básicamente esto se va a ocupar para explicar y razonar sobre la verdad. Digamos que es una parte que ustedes pueden encontrar en un texto científico, por ejemplo, o incluso en una nota periodística. Si ustedes hacen el análisis de cómo está la redacción de esos documentos, hay una coherencia. Miren, aquí estamos sacando propiedades textuales. Hay una secuencia, una organización textual, una jerarquía de premisas, hay un sentido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? No está permeado de figuras retóricas. Que eso es muy distinto, por ejemplo, al lenguaje expresivo, que va con la intención de manifestar sentimientos y emociones. Y en donde, por esta subjetividad, no podemos decir si un lenguaje es verdadero o falso. Aquí ya involucra, digamos, esta apreciación estética del lenguaje. Es decir, si es elegante, si es agreste, si tiene un sentido dulce para halagar o al contrario, para generar tristeza. Este lenguaje expresivo lo podemos identificar en la literatura, sobre todo, aunque insisto, las fronteras no son tan radicales. Si ustedes leen, y aquí depende mucho del estilo literario, ¿no? Si ustedes leen los trabajos, por ejemplo, de Carl Ginsburg, que es un historiador que me gusta mucho, él, aunque no renuncia a que su material es una investigación histórica y por lo tanto tiene que tener cierta formalidad y un sentido informativo y expositivo, también se presta a jugar con ciertos elementos retóricos y esto es para que el texto sea más agradable al lector, se facilite la comprensión del tema, ¿no? Aunque estemos ocupando un poco esta parte estética de la palabra. Cosa muy distinta, por ejemplo, si ustedes se aventuran a leer un texto jurídico o un texto científico. Que bueno, ahí con los textos jurídicos, dependiendo de las circunstancias, es también expresivo en tanto que va a ocupar figuras retóricas, perdón, figuras retóricas, ¿sale? Pero en general ustedes, no sé, léanse cualquier artículo de la Constitución, el Código Federal o cualquier reglamento que más o menos tiene ese tipo de lenguaje y se queda aquí, ¿no? Entonces, vamos con el tercero, que es el directo, y aquí la intención es ocasionar o evadir las acciones que realizamos. Aquí entra, por ejemplo, esta parte apelativa y emotiva de la lengua.
Aquí involucra, por ejemplo, el dar una instrucción, solicitar, recomendar, ¿vale? Y en donde también ahí, si somos un tanto ambiguos, no queda claro. Ahora, como nuestro lenguaje natural, por así decirlo, presenta varias cuestiones de confundirse, de ser ambiguos, la lógica es una disciplina formal, y lo vamos a ver más adelante, tiene su propio lenguaje y tiene una serie de procedimientos que tienen la intención de no generar confusiones, de probar que lo que se está diciendo es la neta del planeta. ¿Sale? Y bueno, eso no es algo exclusivo de la lógica. Hay otras disciplinas que tienen su propio lenguaje formal. Las matemáticas, por ejemplo. Que no importa en qué condiciones, si yo sé matemáticas, ay, perdonen por los números, no me salió. Yo sé que esto, aquí en España, sería una ecuación. Perdonen ahí los jeroglíficos. ¿Sale? Esta es parte del lenguaje exclusivo de las matemáticas. Otro ejemplo de disciplinas que tienen su propio lenguaje, pues van a ser los binarios. Donde, por ejemplo, la programación ocupa el lenguaje binario para darle órdenes a la computadora. Y aquí en China este código va a tener una función. Otra disciplina que tiene ese lenguaje es la música. ¿Sale? Entonces, dudas hasta aquí de por qué la lógica se mete con el lenguaje y de cierta manera lo analiza. ¿No? Bueno, ahora, algo que también es muy importante con la lógica es la diferenciación de dos conceptos, que es correcto y verdadero. En nuestra vida cotidiana, a momentos los tomamos como sinónimos, pero en la lógica no es así. Cuando nosotros hablamos de lo correcto, estamos hablando de que los argumentos, es decir, lo que queremos exponer, están debidamente estructurados, es decir, sean coherentes, que no dé paso a una confusión o ambigüedad. En pocas palabras, que se entienda la primera, ¿no? Y bueno, otra vez aquí nos vamos con la propiedad textual de coherencia que ven en español. Se parece bastante. Por ejemplo, 5 más 5 es igual a 10. Si yo lo pongo en lenguaje matemático, está de todos modos de forma correcta porque está representando esa idea. ¿Ok? ¿Queda claro con lo que es lo verdadero? Digamos que tiene que ver con lo externo, con la estructura. ¿Sí vamos bien, chicos? Ok. Entonces, ¿qué se imaginarán que sería lo verdadero? ¿Qué se les ocurre que sea lo verdadero, chicos? En lógica, ¿no? Porque me pueden decir, no, lo verdadero es Dios. Bueno, desde la fe pudiera ser. Ah,
No, porque inclusive los sentidos llegan a confundir. Yo si no ocupo lentes y veo de lejos, puedo visualizar una letra que en realidad puede ser otra cosa. No sé, lo que se puede comprobar. Tibio, tibio, tibio. Ya le subiste la temperatura al agua. A ver, ¿qué más? Vincúlenlo con lo que yo les acabo de decir de lo correcto. Si lo correcto tiene que ver con la coherencia, es decir, con la parte externa del argumento que esté bien expuesto, lo verdadero, ¿qué sería? Ahora sí que razón. Ándale, sí, sí, Pavel. Básicamente eso es. No, Clau. Ahí tendrías que ser un poquito más específica, porque hablando de confusiones, me dejaste con la duda de a qué te refieres. Pero lo verdadero se refiere a la veracidad, entendida como lo que comentó Pavel, qué tan comprobable y demostrable es lo que se me está diciendo. Aquí es en donde se ve este apego a la realidad. Oh, sí, la vieja y confiable, ¿no? Traten de dar sus propias respuestas. Pueden estar de acuerdo con una postura, pero cada uno tiene una manera muy personal de interpretarla, entenderla. Y dudo mucho que sea una copia y pega lo que dijo Pavel con lo que tú comentas, Christopher. ¿Sale? Así que sí, lo verdadero es la veracidad. Lo que se comprueba y se demuestra. Por ejemplo, los leones son carnívoros. Pues es bastante real el asunto, ¿no? Por lo menos yo jamás he visto a los leones pastar, comer otras cosas. A lo mejor sí pueden suceder, pero no los he visto. Y todas las evidencias demuestran que los leones son carnívoros. Entonces, y aquí esto es algo muy lindo, uno puede proyectarse y pensar que tal cosa puede ser verdadera, pero ahora sí que como dicen por ahí, papelito habla, tenemos que buscar evidencias, sí que tanto es cierto esa cuestión. Y es ahí donde la lógica, por ejemplo, entra y cuestiona incluso, por ejemplo, la experiencia como un criterio de verdad. La lógica diría, ok, va, eso lo viviste, así salió, pero realmente eso se repite en todos los casos o solamente es particular. ¿Y qué se te está escapando? Exactamente, exactamente, exactamente. Muy buena participación. Exacto. Y rescato el comentario que puso en el chat Pavel, porque ahí vemos esa visión totalizadora que tiene la filosofía. O sea, estuvo muy bonito ese argumento. Todos los seres humanos pueden hablar. Ajá. No podemos, no, ahora sí que la lógica te diría, ¿de verdad eso es cierto? Cuando hay casos en que por diferentes cuestiones tenemos gente que es muda. Y aquí viene una pregunta muy interesante que nos comenta Pavel, ¿no? Para, ¡pum!, volarnos ahí la cabeza. Si una persona es muda o no tiene una de estas cualidades que asumimos de facto que tiene un ser humano, entonces, ¿es menos? ¿Sería menos humano? Piénsenselo.
Y ahí entramos a una problemática enorme. Por ejemplo, si nos vamos al rollo educativo, que creo que aquí tenemos dos colegas, de Yanira y Clau, creo que van para pedagogía, y no sé, Isa, a qué carrera vayas, pero por ejemplo ahí, los programas de estudio dicen que para que tú entres a la universidad, debes de tener estas habilidades, ¿no? De aprendizaje y de estudio, y un montón de cosas para que te puedas enfrentar bien a los programas de las materias de primer semestre. Y pues resulta que no es así. Una manera en la que aparentemente demuestran si tienes o no tienes esas cualidades es el examen de admisión. Y te lo venden así: el examen de admisión es el medio con el cual tú compruebas que tienes estos elementos para poder entrar a la universidad. Y no es cierto. Hay gente que desarrolla ciertos mecanismos que les permite pasar el examen, pero que llegando a la licenciatura no tienen los elementos formativos necesarios para encarar la uni, y la pasan muy mal. Y se quedan con la ilusión de que son buenos porque pasaron el examen de admisión, ¿no? Entonces ahí la lógica nos pone a averiguar qué tanto es cierto lo que, por ejemplo, marcan ciertos papeles. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo pasé el examen de admisión a la ENA. Aparentemente me asumía que tenía todas las cualidades y la experiencia escolar necesaria para que me fuera bien en la universidad. Y resulta que aunque me gusta leer, al momento de enfrentarme en esta primera etapa, esos 3 meses fueron bastante, pues no duros, pero sí difíciles para mí, porque resultó que mi capacidad de comprensión lectora era insuficiente para enfrentarme a esos textos, que mi poder de análisis era menor a lo que se requería. Y ahí, pues bueno, a pesar de que tuve buenos profes en la prepa, no fue, digamos, lo idóneo para entrar a la universidad. Y en el papel, aparentemente, por el promedio, por el certificado de bachillerato, sí se tenía que yo tuviera eso, ¿no? Entonces, 3 meses sí me las pasé mal, tuve que generar por ahí mecanismos para adaptarme. Afortunadamente, el amor a la licenciatura fue como que mi impulso y la pude hacer. Como muchos otros, pues sí, pude sobre la marcha. Pero piensen en aquellas personas que pues, no pudieron. Entonces, bueno, la lógica ahí, por ejemplo, pone en cuestión qué tanto es lo que asumimos como universal esa cuestión, ¿no? ¿Qué tanto es universal eso? ¿O qué tanto es particular? ¿Vale? Ahí viene algo muy interesante: no dar por hecho nada. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran agregar, chicos? No, pues bueno, vamos a ver. Yo, profe, Adelante, adelante. esto sería como lo del argumento inductivo y deductivo Son las para... bases. Ah, Son las ok. bases. Ok, vale, Son las gracias. bases. De nada. Bien, pues vamos entonces a probar sus habilidades, ¿vale? Vamos a ver qué tan, qué tanto agarraron el concepto. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Van a leer con atención las siguientes premisas y van a decirme si son correctas, si son correctas y verdaderas, o también pueden haber el caso de que tal vez no sean correctas, pero sí verdaderas, o puede haber el caso de que sean correctas, pero falsas,
O también esta tercera opción que no pueden ser ni correctas ni verdaderas. Recuerden que lo correcto va en referencia a la coherencia, la estructura de la idea y lo verdadero a lo veraz. ¿Qué tan válido es? ¿Sale? Entonces, les voy a dar un tiempecito para que lean con atención y en su cuaderno me van a ir diciendo si es correcta, si puede ser correcta y falsa o incorrecta y verdadera o incorrecta y falsa. ¿Sale? ¿Queda claro lo que vamos a hacer ahorita? Sí, Sí, profe. Bien, entonces, como ya estamos en abril y el examen es en mayo, les voy a poner ahí un desafío extra que es el tiempo. ¿Sale? Entonces, como estamos en filos, pero según la UNAM les dan 90 segundos en promedio por cada reactivo, les voy a dar unos 6 minutos aproximadamente para que lean, razonen y en su cuaderno pongan sus respuestas. ¿Sale? Recomendación, si acaban antes del tiempo, revisen sus resultados. Eso en el escenario del examen les puede ayudar a tener algunos aciertos extras, ¿vale? Ya, instrucciones. Bien, entonces, corre el tiempo. Si acaban antes de tiempo, avísenme con una reacción, por favor. Ya llevan un minuto. Ok, muy bien, Pavel. ¿Los demás cómo van? Que por cierto, vamos a hacer un rally y dependiendo de los puntajes que vayan sacando de los lugares, pues van a tener una compensación. ¿Sale? Que ojo, ya todos ganaron algo. ¿Sale? No es tan competitiva la mala leche. Así que esto también, para que favorezca
la, la asistencia. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La participación. Tres minutos y medio. Quedan 2 minutos. ¿Cómo van, chicos? Ok, muy bien. David, Mario, ¿cómo vas? Cada minuto y medio. Revisen sus respuestas. Ah, lástima, David. No te preocupes. No, ahorita sobre la marcha. 45 segundos. Pues analiza de ella. Ve entendiendo lo que te dice ese fragmento de la canción, que por cierto está muy padre. Está muy, muy padre. Y tiempo. Vamos a revisar. ¿Sale? Bien, ¿quién me quiere dar la respuesta de la primera pregunta? Yo, A ver, eh, venga. bueno, yo puse que es falso e incorrecto. Ok. Falso, incorrecto. Vamos a ver. Isa dice que es incorrecto y falso. Ok, aquí voy a empezar poniendo sus respuestas. ¿Quién más? Yo lo manejé como correcto, indirecto. Correcto y ¿qué más, Clau? Indirecto. Indirecto. ¿Por qué indirecto? Más bien, si era verdadero o falso. Pero bueno, vamos a poner indirecto ahí. Ahí me llamó la atención tu respuesta. Christopher, adelante. Yo también le puse falso e incorrecto. Falso e incorrecto. Sí. Ok. Muy bien, vamos a ver. Incorrecto y falso. Yanira dice que es incorrecto y falso. Y Pavel, incorrecto y falso. Vamos a ver. Mario dice que también es incorrecto y falso. Ok. ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5. David, ¿pudiste? Ajá, sí.
Sí, estamos en la primera, de la luna es de queso. Bueno, ahí les va. La respuesta correcta es correcta y es falsa. Ahí les va la explicación. La estructura de la premisa es correcta. Se entiende a la primera. La luna es de queso. No hay una ambigüedad. Se entiende la idea a la primera. Pero, ya en un sentido realista, es completamente falsa. ¿Sale? La luna no es de queso. La luna, pues bueno, está con un montón de cosas. Lo de queso no. ¿Sale? ¿Queda claro, chicos? Ok, entonces lo que es correcto es que la idea se entienda, así lo vamos a manejar. Exactamente. Ah, ok, A la ok. primera, que no haya ambigüedades. Así es que en este primer punto, Pavel y Mario tuvieron su primera palomita. ¿Va? Ahí es en donde les digo que entra la comprensión de lectura. No, no se preocupen, esto con la práctica. Vamos con la segunda. La muerte, una parte natural de la vida es. Y es un diálogo muy bonito. ¿Quién me quiere indicar su respuesta? Incorrecta. A ver, de Yanira me dice que es incorrecta y verdadera. Ok, muy interesante. Mario dice que es incorrecto y verdadero. Pavel dice que es incorrecta y verdadera. Ok, muy bien. Vamos a ver qué me dicen los demás. Cloud, Christopher, David. Ajá, pero ¿qué más? ¿Y qué más, Clau? Yo creo que es correcta y verdadera. Ok. Isa, bueno, aquí te pongo verdadera, aunque me falta todavía uno. Isa, tú me comentaste que es correcta y verdadera. ¿Qué más me falta por ahí? Yo también digo que es correcto y verdadero. Correcto y verdadero. Ok. Bueno, pues aquí la respuesta es, te les voy a explicar por qué, es que es incorrecta, pero verdadera. Es incorrecta porque la estructura del argumento no es coherente. Cuesta trabajo leerlo. Hay una confusión ahí tremenda. Y de hecho, sí, Pavel, le extraje de un diálogo de Yoda, de la charla que tienen Yoda y Anakin. Cuando Anakin tiene miedo de que Padme se vaya a morir y él quiere volverse más poderoso para salvar a Padme, y va con Yoda y Yoda pues ya ahí le avienta un choro mareador. Que está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita esa parte. O sea,
es verdadera en tanto que es cierto, al final la muerte es una parte natural de la vida. Todos vamos para allá, todos. Unos antes que otros, pero todos vamos para allá. Eso es real, eso es verdadero. Incluso hasta los dioses mueren. Pero es incorrecta porque les digo, la redacción no está clara. ¿Sale? Si llegamos a entenderles, porque bueno, ya estamos familiarizados por cómo habla el chaparrito, pero ahí nuestro cerebro tuvo que hacer una serie de cambios para poder entenderle. Cosa muy contrastante a la premisa anterior. ¿Sale? Ahí confronten, van a ver las particularidades. ¿Sale? Entonces, Deyanira, muy bien. Mario, muy bien. Pavel, excelente, excelente, Pavel. Y bueno, ahí, Clau, me faltó que pusiera si era incorrecto o correcto. ¿Sale? Isa, Christopher, ahí les falló un poquito más esta parte de la comprensión lectora. Pero pues no, no van mal, no van mal. Va la tercera. Es un agasajo eso. Es un agasajo. Vamos. ¿Quién me quiere dar su respuesta? A ver. Ah, Mario me dice que es correcto y falso. Deyanira me está indicando que es incorrecta y falsa. Ok, muy bien. Muy bien. yo creo que es incorrecto y falso. A ver, déjame ubicar. Isa, ok. Isa, me estás comentando que es incorrecto y falso. Ya le están agarrando ahí el callo. Pues sí, por eso la puse. Por eso la puse. Por eso la puse. Sí, les confieso que hay algunos ejercicios en donde, en el buen sentido de la palabra, me gusta provocar. Bien, los demás, cuéntenme. Christopher, Pavel. Yo digo que es correcto y falso. Correcto y falso. Ok. Yo puse correcto, verdadero. Correcto y verdadero. Acuérdense que la lógica va más allá de las afinidades personales, ¿eh? A ver, dice que correcto y falso. Y por ahí que no me habló. ¿Quién más me habló? ¿Fuiste tú de ella? ¿O tú, Clau? Yo creo correcto, verdadero. Ah, ok. Ok, correcto y verdadero. Entonces, por ahí alguien me dijo que era incorrecto y falso. Exactamente. Pero aquí la cuestión es que estamos en lógica. No, y también tiene que ver la cuestión ética y la social y la antropológica, porque también tiene que ver con la cuestión de la cultura,
En fin, sí, argumento bastante puntilloso. 2, 3, 4, 5. ¿Somos? Me falta uno. Alguien. Ok, cierto, fuiste tú, claro. Me faltabas tú. Me dijiste que es correcto y verdadero, ¿verdad? Sí. Bien. Va. La respuesta correcta es incorrecto y falso. Ahí les va. En primera instancia, esto está mal escrito. La verdad es que si nos vamos a lo que hace nuestro cerebrito al momento de leer ese argumento, híjole, ahí hace chile, mole y pozole para poder organizar esto y que lo pudiéramos entender. No se lee bien. Es lo más padre para una mujer, lo que es la maternidad. Si notan que hay una incoherencia ahí enorme y eso implica confusión, y por consiguiente es incorrecto. En cuanto a que si es verdadera o no, la respuesta es falsa. Que más allá de los roles de género, de las cuestiones culturales y de mil condiciones más, sobre todo pensando en, en que en la actualidad las expectativas de las chicas no están vinculadas necesariamente a la maternidad, pues se puede señalar que hay experiencias que pueden ser mucho más enriquecedoras. No es una regla. Tal es así que hay mujeres que deciden no tener hijos jamás. Y lo que les puede resultar más satisfactorio, pues bueno, puede ser otro tipo de experiencias. Por ejemplo, culminar un proyecto académico, tener una estabilidad profesional, una vida de pareja sin tener hijos, incluso, y ahí entramos también en otra polémica, ok, no quiero hijos, pero sí mascotas y las mascotas las trato como tal. Y eso necesariamente no es maternidad. Una cosa ahí medio rara que se parece, pero no es maternidad. Entonces, con esto, pues, rompemos con la validez de este argumento. Y les digo, o sea, pueden sondear y hay madres que dicen, sí, sí quiero a mis hijos, pero pues, no es lo más bonito que me ha pasado. ¿Sale? Sí es puntilloso esto, porque reta algunas cuestiones que asumimos como válidas, pero insisto, viene desde la parte objetiva. Y hay gente que dice abiertamente que no, no es lo más bonito, incluso ya siendo madres. ¿Sale? Es todo un tema, pero por eso lo puse. ¿Ok? Entonces, Deyanira, Isa, Abel, obtuvieron su respectivo puntito. ¿Va? Ahora vámonos con lo que es esta, que es el fragmento de una canción. ¿Qué respuesta dieron? ¿Correcto y falso? Espérame, ahorita los apunto. Ok, Day, me dices que es correcto y falso. Ok. ¿Quién más? No, profe, fui yo, Isa. Perdón, Isa. Perdóname. Listo. Bien.
Correcto y falso. Mario me dice que es correcto y falso. ¿Ok? Pavel dice que es incorrecto y verdadero. ¿Ok? Deya dice que es correcto y falso. Bien. ¿Qué me falta? Christopher menciona que es correcto y falso. Y ñaca, 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 ñaca. Por ahí, Clau, ¿me puedes indicar tu respuesta, por favor? Verdadero y falso. Ok. Ah, caray. No, ahí ya me estás entrando en una contradicción. No puede ser verdadero y falso. Ahí a lo mejor te estás confundiendo con lo correcto o incorrecto. Sí, sería más lo correcto, incorrecto. Ah, ok, serían, bueno, pero ¿es correcto, incorrecto y falso y verdadero? ¿O cuál es tu combinación por acá? Ahí me confundí. Que me dices que es falso, Sería como pero... verdad incorrecta. Ah, ok. Incorrecto y verdadero. Sale. Muy bien. Ah, vale. También está bueno. Los últimos dos son unos buenos tiros. Ahí les va la respuesta. La respuesta a esto es que es incorrecto y falso. Ahí les va la razón. Es incorrecto en tanto que la estructura otra vez entra en una especie de confusión. Si bien esto en la literatura y particularmente es poético exacto, no queda muy claro. O sea, en la poesía, en la literatura y particularmente en la poesía se vale, es una licencia poética y sirve además para reafirmar ciertas figuras retóricas que toma el autor. Pero acuérdense que estamos en lógica y lógica ahí sí es muy, ¿cómo explicarlo? Cuadrada en ese sentido. Es estricta, tiene que ser coherente. Y por la estructura no es coherente, por lo tanto es incorrecto. Y viene una cuestión aquí, es falso, porque además está generalizando. De noche todos los gatos son pardos. Ah, cabrón. Pues yo no había visto esa transformación. Y bueno, aquí quién sabe qué se fumó este canijo que empieza a decir pardo me duermo, pardo te sueño. ¿No? Entonces ahí no hay una claridad a qué se está refiriendo con esta parte de pardo. Eso, insisto, en una parte lógica. Si nos vamos a la interpretación a través de un poema, pues sí, está jugando con una serie de figuras retóricas en la cual el compa, a partir de estas palabras, eh, simboliza determinadas ideas. Pero ese es el NITE. Estamos aquí en lógica. Y por consiguiente no aplica. ¿Sale? Por eso sería falso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ok? Entonces, bueno, estuvo rudo esto. Christopher, adelante. Bueno, yo no entendí que se iba a hacer, nomás entendí que se iba a hacer como, pensé que solo era verdadero y correcto,
Y ya no entendí lo de falso, incorrecto y esas cosas. Como que ahí Ah, me ok. quedé con la duda. Ah, ok, mira, de lo que se trataba este ejercicio era determinar si la estructura del argumento era correcta, es decir, que se entendiera la primera la idea, y además si lo que se me estaba diciendo era verdadero o falso, es decir, que objetivamente se apegara a la realidad. En otras palabras, que me dijera la neta del planeta. ¿Sale? Ah, ok, ya entendí, ya. Y recomendación, ahí si tienen dudas con algún término, explicación, pues avísenme y antes de empezar el ejercicio, ¿lo voy a explicar? No hay ningún problema. ¿Sale? Ahora, ¿cómo andan? ¿Quieren desafiar mi ejercicio final de que en los años que llevo dando clase, nadie lo ha resuelto o ahí muere? Es más atractivo y puntilloso que los anteriores. Y aquí este es un bonus. Si lo logran resolver, tienen el punto del día. Igual, ver si la estructura es la correcta y si lo que se me está diciendo es la neta del planeta. O lo dejamos para después y esa premisa sigue invicta. ¿Se quieren aventar el tiro? Tenemos tiempo. Ah, Isa se quiere aventar. Isa, me gusta esa actitud de desafío. Está bien, está bien. Insisto, más allá de prejuicios, experiencias y lo que pensemos acerca del tema. Analizarlo fríamente. Ya dos quieren jalar. David dice que ya está. Ojalá que ahí en... Bueno, déjenme, se las pongo aquí para que todos lo puedan ver de una manera más cómoda. Ya si mañana gustan, le seguimos dando la parte de lógica. Agárrense, agárrense. Creo que ya se las puse. A ver. Sí, ya se las proyecto. Bien. Esta piénsenla desde las diferentes aristas, ¿vale? No sean tan acelerados en responder. Para ayudarles, les puedo decir que está hasta cierto punto engañosa. Este es mi ejercicio invicto. En los años que llevo dando clase y más en este tipo de cursos, no la han superado. Es más, quien logre ganar este desafío tendría una recompensa especial. Les doy 5 minutos para que
reflexionen bien y después pasamos en los 10 minutos que restan la argumentación. O bien, quédense con estos minutos para reflexionar, apunten sus respuestas y mañana le damos un poco más de espacio a decir si sí o si no. Os dejo ahí con la duda. Depende de cómo se sientan. Muy buena, Pavel. ¿Por qué malvado, Isa? Bueno, si creen que ya tienen su respuesta, podemos darle esos 10 minutos que restan de la clase a la reflexión. Pero bueno, no es un tema sencillo, entonces a lo mejor requieren más tiempo para hacer su reflexión y llegar a una conclusión. Y el día de mañana lo retomamos. Yo no tengo problemas. Christopher dice que para mañana. Pavel ya se adelantó. Y de cierta manera, pues sí tienes toda la razón. Yo ya tengo una respuesta, profe. Yo creo que es correcto y falso. ¡Wow! ¡Órale! Oh, suena muy interesante, muy interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Suena muy interesante tu respuesta, Isa. Y les digo, o sea, más allá de cómo nos haya ido en la feria, ¿eh? Y no solamente esto se centra al amor romántico. Pavel dio una buena pista, ¿eh? De cierto modo, fíjate, y es un cliché que está bien ocupado, sobre todo en las canciones de amor y en las pelis. Pero entiendan el amor como una totalidad. Ya se están lanzando a responder. Y bueno, a ver, hasta dónde llegamos en estos 10 minutos? Isa ya me dio su respuesta, que es correcta y verdadera. Y va a ser un día histórico. No, profe, le dije correcto y falsa. Ah, perdón, correcta y falsa. Discúlpame. Correcta y falsa. ¿Qué dicen? Hola, ¿me pueden dar? ¿Sí me escuchan? Aquí estoy. Sí. Ah, bueno, pues por ejemplo,
Bueno, es que sí me hace pensar, porque por ejemplo, si lo tomamos desde el amor romántico, pues uno podría decir, ay, te voy a amar para siempre. Pero de nuevo, ¿no? Pues el para siempre, para un humano, pues no sé, puede ser de 60 años, ¿no? Pero pues suena menos romántico decir, ay, te voy a amar por 60 años. Entonces uno dice, pues, ay, te voy a amar para toda la vida, ¿no? O para siempre. Igual depende, ¿no? Porque, por ejemplo, una madre puede amar durante toda su vida, ¿no? Y en ese sentido sí te amó como que para siempre. Em, Igual, ¿no? Se puede amar la misma vida, se puede amar a tu perrito, pero pues en cierto sentido, como les decía, ¿no? Somos seres que mueren, afortunada o lamentablemente, pues no es para siempre. Em, ya dependerá cómo lo querramos como expresar, pero no, para mí sería incorrecta y falsa. ¡Ay! Ahí hay una cruzazuleada. Qué interesantes respuestas, ¿eh? A ver, invita a los demás a que le entren. Le entren. Christopher dice que es correcta y falsa. Ah, No, no, yo digo correcta y que es verdadera. correcto y verdadera. A Profe, pero ver, entonces también tendremos que definir qué es para siempre, ¿no? Porque el para siempre es algo como muy subjetivo. ajá. Pero, insisto, estamos en la lógica. Cuando hablamos de para siempre es para hablar de algo actual. Y eso escapa más allá de cualquier tipo de límite o trascendencia. Es que ese es el asunto, porque como estamos hablando de una emoción que precisamente es subjetiva, no podemos definirla o categorizarla como en un estrato más generalizable. O sea, mi amor, el amor como yo lo ejerzo y lo siento, no puedo decir que es el mismo amor que siente el profesor o que sienten ustedes. Entonces es imposible categorizarlo de manera lógica. Ok. O sea, piensan que la estructura de la premisa no es precisa. Le falta acotarse. A mí me da la impresión de que es clara. Está hablando de un sentimiento afectivo, independientemente de cómo lo asumamos y cómo lo simbolicemos y definamos. Y está también siendo clara en la parte temporal. ¿Sale? Ahora sí que desde lo frío, ¿no? Y bueno, David dice que es verdadero y correcto. Ah, ok, Deyanira ya plantea la que es correcta y falsa. Ya corregiste ahí entonces. Y sí, tienes razón en algo muy importante, Pavel. Para que se den una idea de lo que implica lo correcto, vinculan en la parte de español con la sintaxis. Es decir, que estén bien relacionadas los elementos que componen el texto y de esta manera haya una precisión y claridad referente al mensaje que se quiere expresar. Que eso, por ejemplo, es lo que pone como incorrecto la 2, la 3 y la 4. Son, son incorrectas porque sintácticamente pues no cuadran, no se entiende. Eso les digo, ahí se vincula mucho con español. Ahora ya el contenido es lo que estamos cuestionando, ¿no? Wow, dieron buenas respuestas y este es un día histórico porque les adelanto que ya vencieron esta premisa. Los 7 años que me ha tocado dar este curso de preparación para la UNAM, desde la primera vez, hace
un chorro de tiempo, hoy es el día en que este argumento ha sido vencido. Y por lo menos hay 3 personas que de alguna manera lo lograron. Así es que felicitaciones. Nos vamos poniendo de acuerdo en ver cómo obtenemos su recompensa. Aunque de entrada la recompensa más grande es que lograron manifestar un buen manejo de este contenido. ¿Sale? Ahora para cerrar la sesión, y si quieren podemos profundizar el día de mañana, la respuesta correcta es que este argumento es, bueno, la respuesta pertinente, adecuada, es que este argumento, bueno, esta premisa es correcta, en tanto que, insisto, sin especificar o meternos en qué tipo de vínculo afectivo, sentimiento se refiere, está hablando de esta sensación. Y además está poniendo de una manera muy concreta a qué periodo temporal se refiere. Ahora, ya en términos reales, nada es para siempre. Nada, nada, nada. Todo en algún momento se acaba. Y aquí ya lo sostengo en lo que planteó Pavel. No importando a qué tipo de vínculo afectivo nos apelemos, a qué tipo de amor, por el simple hecho de que somos seres finitos, ya fui. En algún momento esto se acaba. Y si nos ponemos más en concreto en los tipos de amor que existen, pues también, cuando no han escuchado que entre hermanos se pelean por los terrenos del papá, de la abuela o de lo que sea, lo mismo las parejas, no siempre el amor filial de madres a hijos es así, ni de hijos a sus madres, y bueno, la historia ahí abunda de compas que terminan masacrando a sus papás o los papás masacrando a sus hijos. Y bueno, confundimos también amor con posesión, amor con dependencia. Y entonces, como diría Timbiriche, pues no, eso no es amor. Otra cuestión también muy importante es que en el supuesto de que lográramos trascender todos esos límites, por el simple hecho de que vayamos a morir, ese amor se acaba. No, pero es que vivirá siempre en mi corazón. Eso se va a acabar. Aún los recuerdos, la memoria no son eternas. Y el olvido es más común de lo que parece. Ahora, si nos vamos hacia un plano más macro, nosotros como especie en algún momento nos vamos a extinguir. Y hasta no evidenciar que haya otras especies animales que tengan el nivel de complejidad intelectual para asumir esto que es amor y recordarlo, pues bueno, quién sabe para cuándo, pero la humanidad tiene ahí su punto final en el horizonte. Y si se extingue la humanidad, pues también estos vínculos afectivos. Exactamente, ¿no? Y de hecho esa es la idea que algunos filósofos plantean en valorar y apreciar el sentido de nuestra finitud. O sea, güey, te vas a morir tarde o temprano. Aprovecha entonces este tiempo que estás aquí para hacer mil y un cosas, las que tú quieras. Estás saliendo con alguien y todo es bien bonito. Bueno, en algún momento se va a acabar. Por consiguiente, vive con intensidad esos momentos. ¿Vale? Esa parte de la filosofía tan linda, pero a la vez tan complicada, se le conoce como vitalismo. Y de hecho, esa corriente es la que manda a la goma estos supuestos de vida eterna, porque su argumento es, en aras de esperar algo que no está asegurado, te pierdes de lo más importante que es vivir. Se te viene el miedo a vivir, ¿no? Y por ahí hay un bigotón muy famoso llamado Friedrich Nietzsche, que de alguna manera sus propuestas van hacia esa línea. Que no es el único, ¿eh? Hay otros que van hacia ese punto. Así es que sí, comparto lo que planteó Pavel.
no es para deprimirse, sino para apreciar más lo que estamos viviendo, sintiendo, experimentando y demás. Ajá. Sí que apela al valor de la vida. Que bueno, en algunas clasecillas, espero que se dé chance, podamos hablar un poco más de ese bigotón, que de hecho aparece, porque sí les llegan a preguntar ahí muy poquito sobre él. Pero si quieren conocer estas posturas y estas propuestas, lo que implica hacer una revisión muy general de la historia de las doctrinas filosóficas, les recomiendo que lean Filosofía para Principiantes Unidos. Es un libro cómic muy interesante de cómo explica cómo la filosofía ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Es un buen trabajo, muy, muy buen trabajo. Que de hecho eso se los voy a pasar cuando les pase el material. ¿Vale? Bueno, dudas hasta aquí, comentarios, felicitaciones para los que lograron superar esta prueba. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Ojalá que con esto, pues bueno, la lógica haya sido un poco más entretenida y accesible. Pavel, adelante. Vi que hiciste una reacción. No, nada más fue así como de, no, todo cool. Ah, bien, entonces. ¿Los demás? Y bueno, les comento que el día de hoy, los que lograron ese puntito y hagan de cuenta que es una lista de Mario Kart, están a la delantera, aunque les digo es más una cuestión metafórica. Pues bueno, Isa, que por cierto acabo de darme cuenta que eres una alumna muy valiente, de verdad, eso hay que reconocerlo. Muy entrona a los guamazos, está padre. Pues estás dentro de los primeros lugares, igual que de Yanira, Pavel, Mario está ahí pisando los talones, y David, Claudia, Christopher, aunque hoy no se dieron las cosas, les invito a que en los siguientes ejercicios sigan intentándolo para que más allá de la cuestión del premio, del resultado, ustedes vayan visualizando qué es lo que tienen que mejorar. Y bueno, esta parte del curso es muy, muy, muy valiosa en tanto que evidencia ciertas habilidades que tienen que tener a un buen nivel para poder pasar el examen. Y uno de ellos, efectivamente, Clau, es la comprensión lectora, el análisis. Sin eso, aunque se hayan aventado todas las materias en modo Wikipedia, no la van a librar. ¿Vale? Entonces sí es importante ir ejercitando esa cuestión. Afortunadamente, entramos ahorita a una parte del curso en donde podemos echarlo más en práctica. ¿Sale? Y si ustedes aplican esos mecanismos de valoración y resolución de problemas, híjole, les puedo asegurar que el examen va a ser mucho más sencillo de lo que se plantea, ¿vale? Para que vean que la filosofía es un buen apoyo para este tipo de cuestiones. ¿Sale? Mañana seguimos con esto. Mañana seguimos con esto. Vamos a seguir con la parte ahora sí de lo que es juicio, premisa, razonamiento. Vamos a ver los distintos tipos de razonamiento. Vamos a hacer también algunos ejercicios. Vamos igual a hacer estos puntajes y al final del día vamos viendo quiénes están sobre la marcha. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo más que quieran agregar? ¿No? Bueno, les agradezco mucho su atención. Esperen la grabación de la clase. Espero dejarla hoy en la noche. Y también es importante que quizá en su momento puedan revisar para ver en dónde andan fallando. ¿Sale? Esa es la intención de subir la grabación a YouTube. Y así están, ya se pone bueno el guateque. Y sí, mañana vas a tener la oportunidad de participar más, David. Eso tengo por seguro.
Pues, ojalá que tu agenda te lo permita. ¿Vale? Pues muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta mañana. Profe, Sí, adelante. ¿en dónde puedo ver la clase 1? Es que yo apenas me eh, uní, Ajá. entonces no vi la primera clase. Ah, ok, no te preocupes. En unos momentos vuelvo a poner el link. ¿Vale? Ah, ok, gracias. Ah, y otra cosa, con lo Sí. del pago, porque esta semana es clase Libre. gratuita, ajá, libre. Ajá. No sé si podría pagarle primero la mitad y ya después la otra mitad, o tiene que ser el pago, o sea, un solo pago. Pues mira, no es tan caro, son 250 pesitos. Entonces preferiría que si fuera una sola emisión. En caso de que no puedas, y también entiendo que no está muy buena, sí podría ser, por ahí tendríamos que platicarlo y bueno, realmente si no puedes. Pero sí preferiría que fuera una sola emisión. ¿Sale? Ok, ¿y el pago se lo tendría que depositar antes de la segunda semana? Sí, sí, o sea, pongo como fecha límite el viernes, pero bueno, con eso que es Semana Santa y no sé qué tanto relajo, antes del inicio de la Semana Mayor, que sería el domingo, pues les agradecería mucho que quienes quieran quedarse, pues hagan el depósito, Ah, ok, ¿vale? gracias. De nada, bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Nos vemos. Rock and roll, bonita tarde.